Una radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Buenos días, soy Kiara Sandoval, abogada constitucional. Buenos días, soy Del Piero Sebastián, especializada en Derecho Civil. Buenos días, soy Fátima Carvajal, especializada en Derecho Civil. Soy Miriam Saavedra, abogada civil. La problemática elegida es la falta de legalización de la adopción homoparental en el Perú. Es impreciso decir desde cuándo se originó el problema, puesto que esta disyuntiva trae consigo años de lucha para su reconocimiento sin éxito alguno. Actualmente no existe legislación que permita la adopción de parejas del mismo sexo, en vista que, en el ordenamiento peruano, solo la unión de hombre y mujer está reconocida como familia o pareja. Esta situación problemática es actual y relevante porque involucra los derechos humanos y la equidad. En los últimos años, ha habido un creciente reconocimiento internacional de los derechos de las personas LGBTQ+, y una mayor aceptación social hacia la diversidad sexual y de género. Se han creado marchas y charlas con fin de reconocer la equidad de derechos de esta comunidad. Y a decir verdad, en muchos países han tomado medidas para permitir la adopción homoparental y reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo para formar familias. Además de ello, se considera que no existen suficientes argumentos con validez que puedan fundamentar el por qué no debería autorizarse la adopción homoparental en nuestro país. Los números de estudios y evidencias que demuestran que las parejas del mismo sexo pueden criar a niños de manera exitosa son mucho mayores a lo que la contraparte manifiesta. Privar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar limita las oportunidades de los niños en situación de vulnerabilidad de encontrar un hogar seguro y afectuoso, lo que debería ser prioridad fundamental del Estado para el buen desarrollo de la sociedad. Como causas, en primer lugar, nos encontramos con la religión y fieles de la sociedad. Es que algunas interpretaciones de las escrituras religiosas consideran que la familia, según el mandato de Dios, debe de estar compuesta por un hombre y una mujer. En segundo lugar, se encuentra la moral pública, ya que aceptar la adopción para personas homosexuales es un tema vudú, que atenta contra los principios y la ideología de la mayoría social, sobre lo que es correcto o lo que debe estar permitido. En tercer lugar, la barrera que enfrenta la posibilidad de la adopción homoparental es la legislación peruana, en vista que el Código Civil define el matrimonio como la unión voluntaria concertada entre un hombre y una mujer. Esta definición limita el reconocimiento legal de las parejas homosexuales, imposibilitando la creación de una familia, y por ende, la adopción. Finalmente, en relación a lo antes mencionado, la ley de adopciones establece que solo las parejas casadas, legalmente, pueden adoptar conjuntamente, lo que excluye obviamente a las parejas homoparentales, que no tienen acceso al matrimonio en el Perú. Ahora presentaremos las consecuencias de la situación problemática. Se analiza que la primera consecuencia es la discriminación y desigualdad que se genera por la falta de reconocimiento legal. Esto les impide ejercer su derecho fundamental de formar una familia. En segundo lugar, se presencia la vulneración de los derechos fundamentales del menor, puesto que a los niños que se mantienen en los orfanatos o albergues infantiles pierden la oportunidad de recibir una mejor calidad de vida, de crecer en un hogar estable y con posibilidades económicas para desarrollarse de manera idónea. Otra consecuencia vendría a ser el empoderamiento que se genera sobre el pensamiento erróneo de la sociedad, ya que ello incita a seguir rechazando la adopción homoparental y la unión de personas del mismo sexo, además de influir en el razonamiento de los infantes, las cuales seguirán con la tradición de mantener la misma idea retrógrada. Y por último, se denota que la exclusión de parejas homosexuales en la adopción reduce tajantemente el porcentaje de posibles adoptantes en el país, causando que el tiempo de los niños dentro de los orfanatos sea mayor y estos se encuentren limitados a vivir una vida plena y satisfecha como las demás personas. En primer lugar, consideramos que más adelante las personas LGTB y los simpatizantes podrían realizar muchas marchas dentro del país con el fin de que legalice dicho propósito, y la persistencia de esta podría desencadenar manifestaciones agresivas debido a la impotencia de no lograr el cambio. Asimismo, la falta de regularización de este derecho podría dar cabida al inicio de negocios clandestinos de adopción, en los cuales se deje adoptar a las parejas del mismo sexo sin necesidad de documentos ni rigurosos filtros, y requerimientos que aseguren la capacidad y posibilidad económica que tiene la pareja interesada en adoptar. Esto sería un problema mucho más grande para el país porque a su vez podría incrementar la tasa de trata de personas y explotación sexual de menores. Otro punto es que se les seguiría quitando la oportunidad a más niños en situación de orfandad de ser adoptados. Por lo tanto, se presentaría un aumento en el número de los albergues en el cual residen, lo cual no nos permite asegurar las condiciones en las que se lleguen a encontrar. Todo esto desembocará en que se siga teniendo las mismas debilidades
de siempre con respecto al apoyo del futuro del país, que son nuestros niños y jóvenes. Si esta problemática continúa y el Estado sigue sin buscar una solución para el tema planteado, probablemente estemos destinados a seguir viviendo en una sociedad con la misma mentalidad, en la cual no se respetan los derechos fundamentales del ser humano y se continúe con la discriminación y desigualdad en el país, impidiendo el íntegro desarrollo de todos en igualdad de oportunidades. Bueno, a continuación le mostraremos la propuesta jurídica. Considerando la pirámide de Kelsen para abordar el caso en el Perú y erradicar la situación problemática de la prohibición de adopción homoparental, es necesario plantear una reforma legal que modifique las leyes existentes. Empezamos por la del artículo 2 de la ley número 26981, la ley de adopciones, que hace relación que el adoptante debe ser preferentemente cónyuges. A esto exponemos una ley modificatoria a efectos de mejor redacción en el contenido del artículo, y así pueda leerse. Adoptantes son las parejas naturales, mayores de edad, que expresen de manera formal, indubitable y por escrito su deseo de adoptar un menor de edad declarado en situación de abandono judicial, dirigido a la oficina de adopciones señalada en el artículo anterior. Esto trae consigo la propuesta de modificación del artículo 234 del Código Civil, que describe el matrimonio como la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer. Indudablemente, la redacción del Código excluye a las parejas homosexuales de formar una familia, es decir, de contraer matrimonio y, por ende, para su calificación de cónyuges con fin de adopción. Lo más preocupante del tema planteado es que los derechos fundamentales y constitucionales están siendo transgredidos y nadie sopesa el poder máximo que reconoce nuestra Constitución. Ahora, en el artículo 4 de la Constitución menciona que el Estado reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y promueve el matrimonio y la unión estable de pareja como forma de convivencia. Adicionalmente, el inciso 2 del artículo 2 menciona claramente que todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos derecho a no ser discriminados por ningún motivo. Dicho esto, se confirma que lo mandado en la Carta Magna debería ser suficiente para respetar los derechos de las personas LGTB, que tengan opción a poder adoptar responsablemente si así lo quisieran, y no negarles el formar una familia. Es así que consideramos que las modificatorias que deben sufrir las normas mencionadas es de carácter urgente. Y para tales efectos, se propone el proyecto de ley modificatorio para el artículo 234 del Código Civil, el cual permita dar acceso a toda persona natural para contraer matrimonio, y así ser reconocidos oficialmente como cónyuges. Logrando esto, podrán tener acceso a la adopción sin necesidad de modificar el artículo 2 de la Ley de Adopciones del Perú. Si es viable o no es viable, el Congreso ya se ha manifestado sobre esa propuesta, la cual ha denegado. Bien, ¿y por qué? Porque existe un conjunto de posiciones o diferentes grupos con diferentes ideologías, tanto cuestión moral, cuestión religiosa, cuestión personal. Y si hablamos de la cuestión religiosa, se pronuncia o se manifiesta de que la Biblia señala que la unión es entre el varón y la mujer. Sí, hasta el momento, claro, es cierto que hasta el momento no ha sido, no es legal acá en el país, ¿no? Que se haga ese tipo de matrimonios ni nada, pero sí es algo que si se volvería a discutir, por ejemplo, en el Congreso, es algo que sí se podría dar, o sea, se podría plantear más soluciones y sería viable que se haga, no sé, votaciones y pueda pasar que sí admitan que sea legal. Se podría volver a realizar. Por supuesto. En principio, con esto no estoy diciendo, claro, no estoy diciendo que no puede ser posible. Definitivamente los tiempos y las épocas o las circunstancias, la coyuntura cambia, ¿bien? Y definitivamente somos seres humanos todos, bien, y como dice, pues todos somos hijos de Dios, ¿no? Esa es la premisa. Definitivamente sí, puede ser revisable. Y todo esto depende, pues, en principio del Congreso que pueda dar la ley y en segundo lugar, si el Congreso de una u otra manera definitivamente enfatiza en una oposición, bien, tranquilamente lo podrían llevar a un referéndum para que pueda haber una modificación de la Constitución, por cuanto la Constitución y la ley reconoce la unión de un varón y de una mujer. Bien, y sí puede ser a futuro, no sé en qué tiempo, 1 o 2 años, no lo sé, sí es revisable y puede ser, puede mutar, cambiar, ¿no? O innovar posiciones, ¿no? Que sí puede ser en un determinado momento, si es viable y se puede sentar acá en el Perú. Ahora, ¿cuáles vienen a ser los aprendizajes del tema desarrollado? El primer aprendizaje es que debemos de respetar los derechos de todas las personas sin distinción alguna. Nadie puede ser privado de sus derechos fundamentales, como lo es el formar una familia. Debemos primar el apego a nuestra constitución política. El segundo aprendizaje es que vivimos en una sociedad con necesidad de cambio. Si se sigue permitiendo esta discriminación, nunca podremos llegar al desarrollo óptimo de la sociedad. Los conflictos hacen que la población se separe y cada vez se encuentre más desunida. Por último, el tercer aprendizaje que rescatamos
es que así como estas, muchas normas carecen de una buena interpretación, redacción y regulación, generando muchos vacíos legales, los cuales deben ser atendidos con urgencia, a efectos de lograr una comunidad en igualdad de condiciones, donde se fomente el respeto y la buena convivencia.